Las deudas de la cuota alimentaria. Pagar incompleto también es cometer el delito de inasistencia alimentaria. Hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. En el podcast de hoy hablaremos acerca de las deudas de la cuota alimentaria y este tema lo vamos a tocar justamente por una conversación, una consulta que nos hicieron en nuestra comunidad de Educación Legal Abogados Colombia y hoy hablaremos en menos de 5 minutos sobre ese tema. Y es que básicamente un colega abogado nos pregunta o nos cuenta el siguiente caso. En un proceso de divorcio se acordó cuota alimentaria para las dos hijas. En ese mismo acuerdo se estableció que las obligaciones extra como educación se pagarían 50-50, así mismo como los gastos de salud y gastos de recreación y todos los gastos extras acordados. Pero además lo que está ocurriendo hoy es que ese padre ha incumplido con la cuota alimentaria, pero porque básicamente paga la cuota, pero no ha cumplido con ninguno otro de los extras que se acordaron. Ese acuerdo quedó establecido en una escritura pública de divorcio. Así que expliquemos un poco acerca de las obligaciones alimentarias y de cómo esos gastos extra pactados en un acuerdo legal pues terminan haciendo parte fundamental del documento de divorcio y por supuesto implican una deuda o un pendiente por pagar de esa persona que hizo ese compromiso. Expliquemos entonces básicamente de lo que nos está hablando este usuario o este colega abogado es que se hizo un acuerdo de divorcio y en ese acuerdo de divorcio se pactó el pago mensual de una cuota alimentaria, pero también se pactó el pago mensual de unos gastos extra mensuales que se pagarían justamente en favor de esos hijos de ese hombre y de esa mujer. Fundamentalmente lo que el usuario nos cuenta es que se ha dejado de pagar no la cuota, pero sí todos los extra. Y la pregunta es, ¿qué acciones legales se pueden hacer frente a un incumplimiento de los gastos extra? Tenemos que explicar lo siguiente, la cuota alimentaria está establecida en el 100% del valor pactado como cuota alimentaria, pero también en el 100% de los gastos extra. Los gastos extra terminan haciendo una parte integral de la cuota alimentaria. Y nos encontramos permanentemente de padres o madres que incumplen los acuerdos de cuotas alimentarias en el ejercicio o en el tema de los gastos extra, pero también nos encontramos que hay muchos incumplimientos en los incrementos anuales que se deben realizar. Toda cuota alimentaria que haya sido bien pactada tendrá que tener incrementos anuales legales establecidos o en el acuerdo de las dos partes o establecidos por parte de la norma. Nuestro Código de Infancia y Adolescencia establece que cada año las cuotas alimentarias deben aumentar. De modo que esta es la situación pues, que nos hemos encontrado en este caso. Y el abogado colega nos preguntaba qué se puede hacer o cómo se puede proceder en este tipo de procesos. Así que la explicación es la siguiente. Primer tema. Hoy en Colombia existe el delito, existe el tipo penal de inasistencia alimentaria. Inasistencia alimentaria básicamente es un delito que se comete cuando ocurre una situación de incumplimiento en el pago de la cuota o incluso de incumplimiento en los gastos extra o en cualquier otro tipo de gasto acordado dentro de la cuota alimentaria. De modo que no pagar esos gastos extra implicaría que se está incurriendo en el delito de inasistencia alimentaria. Seguramente Fiscalía va a ser bastante flexible porque pues finalmente la cuota sí se está pagando, pero lo mínimo que tendría que hacer Fiscalía es convocar a una audiencia de conciliación dentro de una denuncia por el delito de inasistencia alimentaria. Segundo, si hay una cuota alimentaria pactada, hay unos gastos extra pactados, como es este caso, y definitivamente se pueden cuantificar esos gastos extra, pues se va a poder establecer un monto de dinero que es representado por esos gastos que se dejaron de pagar. Y ese monto de dinero se va a poder cobrar legalmente, es perfectamente legal cobrarlo, a través de una demanda, un proceso ejecutivo de alimentos. En el proceso ejecutivo de alimentos,
pues vamos a poder ejecutar la obligación y hacer las cuentas exactamente de cuánto es lo que está debiendo esa persona, cuántos meses debe, cuáles son los gastos extra y, por supuesto, podrá adelantarse la demanda que se llama un proceso ejecutivo de alimentos. Es un proceso básicamente de cobro en donde a través de un juzgado de familia ordenamos o pedimos que se ordenen embargos de salarios, embargos de bienes y se obtiene como resultado el pago de esas deudas o de esos dineros pendientes. Esta es la forma en que se manejan este tipo de casos y evidentemente es un video corto de introducción sobre el tema, pero muy importante esta temática y nos encontramos definitivamente, infortunadamente, constantemente con este tipo de situaciones y con este tipo de incumplimientos. Siempre les invito, por supuesto, a compartir este video con sus contactos, con sus amigos. Recuerden que todas las mañanas nos encontramos aquí a las 9:30 de la mañana para que hablemos de temas legales interesantes, aprendamos, crezcamos juntos sobre todos estos temas y, por supuesto, siempre les pido, compártanlo, ayúdenme con un me gusta, apóyennos con un me gusta, suscríbanse a este canal y siempre les digo, pregunta lo que quieras.